una visión. Conecta, siente, respira la energía que al mundo inspira. Somos los ruralistas. Somos los ruralistas. La inteligencia artificial va a cambiar el turismo rural para siempre, ya lo está cambiando. La mayoría de propietarios, además, no se ha dado todavía cuenta, no le está sacando provecho. Quiero empezar diciéndote una frase que probablemente dentro de 5 años vas a recordar como una obviedad. La inteligencia artificial no va a sustituir a propietarios de alojamientos rurales, pero sí va a sustituir a aquellos que no aprendan a usarla. Suena duro, pero creo que es exactamente lo que está ocurriendo, porque no estamos viviendo una moda, estamos viviendo un cambio de paradigma, un cambio comparable a cuando apareció Internet, o cuando llegaron los teléfonos inteligentes, o cuando comenzaron las reservas online. Cada una de esas revoluciones dejó atrás a quienes pensaban que aquello era una moda pasajera, y ahora vuelve a ocurrir. La diferencia es que esta vez todo está sucediendo muchísimo más rápido. Una historia que se repite. Quiero que viajemos a un momento, al año 2005. Muchos propietarios seguían diciendo: mis clientes siempre me llaman por teléfono, no necesito página web, eso de Internet es para los hoteles grandes. 5 años después, los viajeros ya buscaban en Google, comparaban precios, leían opiniones, reservaban desde casa y muchos alojamientos tuvieron que correr para recuperar el tiempo perdido. Después ocurrió algo parecido con las redes sociales. Recuerdo perfectamente cuando muchos propietarios decían: Instagram no sirve para vender casas rurales. Hoy es uno de los principales escaparates del sector. Más tarde llegó Booking, después Airbnb y ahora la inteligencia artificial. La historia vuelve a repetirse. Solo cambia la tecnología. El error que está cometiendo el sector, y es algo que me preocupa cuando hablo con propietarios, es que muchos creen que la inteligencia artificial consiste únicamente en preguntarle cosas a ChatGPT. Y no, eso es la punta del iceberg. Es como pensar que Internet era únicamente enviar correos electrónicos. La inteligencia artificial no es una herramienta, es una nueva forma de trabajar. Va a cambiar cómo buscamos información, cómo reservamos, cómo atendemos a los clientes, cómo diseñamos páginas web, cómo hacemos fotografías, cómo respondemos mensajes, cómo escribimos correos, cómo organizamos un negocio. Y quien empiece ahora tendrá una ventaja enorme de a los que no hagan. La gran oportunidad del turismo rural, curiosamente creo que el turismo rural parte con ventaja. ¿Y por qué? Porque la IA es extraordinaria automatizando tareas repetitivas, pero sigue siendo muy mala creando conexiones humanas auténticas. Y precisamente ahí está el valor del turismo rural. Las personas no viajan al campo buscando robots, buscan autenticidad, conversación, tranquilidad, buscan que alguien les recomiende un restaurante donde comen los vecinos, buscan descubrir un sendero que no aparece en las guías. Eso ninguna IA puede sustituirlo. Lo que sí que puede hacer es liberar tiempo para dedicar precisamente a esas experiencias humanas. ¿Qué pasa hoy en una casa rural? Vamos a imaginar un día cualquiera. Suena el teléfono, entra un correo, llega un WhatsApp, un cliente pregunta si admitís perros, otro pregunta por la piscina, otro quiere saber si se puede entrar antes, no necesita, otro que necesite factura, otra pregunta dónde comer, otro quiere cancelar. Mientras tanto, hay que actualizar Instagram, responder reseñas, publicar en Facebook, enviar presupuestos, contestar emails, actualizar precios, responder a Booking, contestar Airbnb, cambiar disponibilidad, preparar la llegada de los huéspedes. ¿Te suena? La mayoría de los propietarios dedica más tiempo a gestionar el negocio que a hacerlo crecer. Y ahí es donde la inteligencia artificial cambia completamente las reglas del juego. La IA no te quita el trabajo. Quiero insistir en algo muy importante. Hay quien tiene miedo. Piensa que la IA acabará sustituyendo a las personas. Yo no lo veo así. La IA elimina tareas, no elimina relaciones. Y eso cambia completamente la perspectiva, porque contestar 50 veces al día si admites mascotas no aporta valor. Es una tarea repetitiva: enviar una factura, responder una consulta básica, escribir un correo de bienvenida, traducir un mensaje al inglés. Todo eso puede hacerlo una IA y mientras tanto tú puedes dedicar ese tiempo a recibir mejor a tus huéspedes, a mejorar la experiencia, a pensar nuevas ideas, a crear alianzas con productores locales, a diseñar escapadas temáticas. La IA no sustituye la hospitalidad, la potencia. El cambio en Google, aquí viene una de las transformaciones más importantes. Hasta ahora, cuando alguien quería organizar una escapada rural, hacía algo muy sencillo. Entraba en Google, escribía casa rural con piscina cerca de Segovia y comenzaba a abrir páginas. Eso está empezando a cambiar. Cada vez más personas preguntan directamente a asistentes de inteligencia artificial. No quieren 10 enlaces, quieren una respuesta. Quieren que alguien les diga cuál elegir y por qué. Punto pelota. Eso significa que las casas rurales ya no solo competirían por aparecer en Google, competirían por ser la respuesta recomendada por una
IA y eso obliga a cambiar la forma de crear contenido. No basta con repetir palabras clave, hay que responder preguntas, hay que demostrar experiencia, hay que generar confianza, hay que convertirse en una fuente fiable. Una reflexión importante y algo que me llama muchísimo la atención. Los propietarios suelen preguntarme, ¿qué herramienta de IA debería utilizar? Y yo siempre respondo lo mismo. Esa no es la primera pregunta, la primera pregunta es otra. ¿Qué tareas haces todos los días que no necesitan creatividad? Porque ahí está el verdadero ahorro de tiempo. Y cuando descubres eso, empiezas a entender el potencial de esta tecnología. El futuro ya ha empezado. Dentro de muy poco veremos alojamientos rurales donde una gran parte del trabajo repetitivo estará automatizada. Los propietarios seguirán siendo imprescindibles, pero dedicarán mucho menos tiempo a tareas administrativas y mucho más tiempo a crear experiencias memorables. Creo sinceramente que ese será el gran cambio de esta década. No habrá menos humanidad, habrá más, porque la tecnología se ocupará de lo mecánico y las personas volverán a centrarse en aquello que nunca debieron abandonar, la hospitalidad. La pregunta ya no es si la inteligencia artificial llegará al turismo rural, porque ya ha llegado. La pregunta es quién empezará a utilizarla antes. Y como ha ocurrido siempre en este sector, quienes se adapten primero serán quienes tengan más posibilidades de diferenciarse en un mercado cada vez más competitivo. Cuando doy una conferencia, una charla o doy una formación, siempre aparece la misma pregunta. Estrella, todo esto suena muy bien, pero ¿por dónde empiezo? Y esa es la pregunta correcta, porque el problema no es la tecnología, el problema es intentar utilizarla para todo desde el primer día. La IA funciona mucho mejor cuando empieza resolviendo pequeños problemas cotidianos y poco a poco termina transformando por completo la forma en la que trabajamos. El mayor error al usar ChatGPT. Hay una escena que veo continuamente. Un propietario abre ChatGPT y escribe, hazme una publicación para Instagram. Escribe, o sea, recibe el texto, no le gusta y concluye, esto es una mierda, no sirve, pero el problema no era ChatGPT, era la caca de instrucción que le dio. Imagina que llamas a un arquitecto y le dices, hazme una casa, seguramente lo primero que te preguntará será, ¿dónde, para quién, cuántas habitaciones, qué presupuesto tienes? Con ChatGPT ocurre exactamente igual. Cuanto mejor contexto le das, mejores resultados obtienes. Por ejemplo, en lugar de escribir, hazme un post, puedes decirle, actúa como un experto en marketing turístico, escribe una publicación para Instagram dirigida a familias de Madrid con hijos de entre 6 y 12 años que buscan una escapada de fin de semana a una casa rural con piscina en Segovia. El objetivo es generar reservas directas para septiembre y utiliza un tono cercano y emocional. ¿Notas la diferencia? No estás pidiendo un texto, estás dando un contexto profesional y eso cambia completamente el resultado. ChatGPT como tu empleado digital. A mí me gusta explicar ChatGPT de una manera muy sencilla. No un buscador, no un robot, es un empleado que nunca duerme, que nunca se cansa y que puede especializarse en distintos departamentos de tu negocio. Puedes llevar un ChatGPT que actúe como recepcionista, otro como community, otro como experto en SEO, diseñador de experiencia, redactor de emails. La pregunta no es qué puede hacer ChatGPT, la pregunta es qué tareas haces tú cada día que podrían delegarse. Y ahí empieza el verdadero cambio. Vamos a imaginar una situación muy habitual. Son las 11 de la noche y una familia de Valencia quiere reservar un fin de semana. Entra en tu web, tiene una duda, ¿aceptar mascotas? Si nadie responda, quizá reserve otro alojamiento. Ahora imagina otra situación. La misma familia entra, hace la pregunta y en menos de 5 segundos recibe una respuesta clara. Además, recibe un enlace para consultar disponibilidad y otro con actividades para hacer con niños. Eso ya no es ciencia ficción, eso ya existe. Y no significa eliminar el trato humano, significa que nadie se queda sin respuesta cuando tú estás durmiendo. Y aquí quiero detenerme porque creo que esta será la gran revolución del próximo año. Hasta ahora utilizábamos herramientas, nosotros hacíamos el trabajo, la herramienta ayudaba. Los agentes de IA cambian completamente esa relación porque no esperan órdenes constantemente, trabajan. Imagina un empleado que cada mañana hiciera eso automáticamente, revisar todas las reservas, enviar un correo de bienvenida personalizado, comprobar la previsión meteorológica, si va a llover, enviar propuestas de actividades cubiertas, si hace buen tiempo, recomendar rutas de senderismo. 2 días antes de la llegada, enviar la ubicación, el código de acceso, las recomendaciones gastronómicas. Después de la salida, solicitar una reseña y una semana más tarde enviar un descuento para volver en temporada baja. Todo sin que tengas que acordarte. Eso es un agente, no responde únicamente, actúa. Y creo que veremos muchos negocios turísticos funcionando así antes de que termine la década. Hay una palabra que asusta mucho a propietarios, automatización. Parece algo complicado, pero en realidad significa una cosa sencilla, que una tarea se haga sola. Voy a ponerte ejemplos muy concretos. Cada vez que alguien hace una reserva desde tu web, se crea automáticamente una ficha del cliente, se guarda su correo, recibe un email de bienvenida, se añade al calendario, se genera una tarea para preparar la casa y se programa un recordatorio para pedir una reseña. ¿Cuántos pasos has tenido que hacer tú? Ninguno. Eso es automatizar. Y cuanto más tiempo ahorras en tareas repetitivas, más tiempo tienes para mejorar la experiencia del huésped.
El email marketing va a cambiar. Muchos creen que el correo electrónico está muerto. No podría estar más en desacuerdo. Lo que está muerto son los correos aburridos. Con la IA puedes crear secuencias completamente personalizadas. Imagina que una pareja ha reservado una escapada romántica. No debería recibir en el mismo correo que una familia con 3 hijos, ni un grupo de senderistas. Cada cliente tiene intereses distintos y la IA puede adaptar el mensaje, puede recomendar restaurantes, puede sugerir actividades, puede recordar aniversarios, puede felicitar cumpleaños, puede recuperar clientes que llevan un año sin volver. Eso hace que el email deje de ser publicidad y se convierta en una conversación. Muchos propietarios utilizan la tecnología únicamente para vender. Eso es un error. La tecnología debería utilizarse para cuidar mejor al cliente, porque cuando cuidas mejor al cliente, las ventas llegan solas. No preguntes cómo puedo vender más, pregunta cómo puedo sorprender más. La respuesta suele ser mucho más rentable. Ojo, la IA no es magia. También quiero ser muy sincera. Hay personas que piensan que basta con instalar una IA y esperar resultados. No funciona así. La IA amplifica. Si tu comunicación es mala, la hará más rápida, sí, pero seguirá siendo mala. Si tu web no convierte, no resolverá el problema. Si no tienes una estrategia, la IA tampoco la inventará. La tecnología acelera, pero necesita una dirección y esa dirección la siguen marcando las personas. La ventaja de los pequeños, porque hay algo muy curioso. Siempre pensamos que las grandes cadenas hoteleras llevan ventaja y en muchos casos es cierto, pero en inteligencia artificial creo que las pequeñas casas rurales tienen una oportunidad extraordinaria. ¿Y por qué? Porque toman decisiones mucho más rápido, no necesitan pedir permiso a 5 departamentos, pueden probar, equivocarse, aprender y mejorar. Esa agilidad vale mucho y creo que los pequeños alojamientos que empiecen ahora tendrán una ventaja competitiva muy importante durante los próximos años. Quizá dentro de unos años recordemos esta etapa igual que hoy recordamos los primeros días de Internet, no como una simple innovación tecnológica, sino como el momento en el que cambió para siempre la manera de descubrir, reservar y vivir el turismo rural. La verdadera revolución no va a ocurrir dentro de las casas rurales, va a ocurrir mucho antes, va a ocurrir en el momento en el que una persona decide viajar y ese momento está cambiando a una velocidad impresionante. Hasta hace muy poco, cuando alguien quería organizar un fin de semana rural, hacía algo sencillo. Entraba en Google, escribía una búsqueda, abría 10 páginas, comparaba alojamientos, leía opiniones y finalmente reservaba. Y hoy ese proceso ya está empezando a desaparecer y creo que dentro de un año será completamente diferente porque Google ya no es el mismo. Quiero que pienses en cómo utilizabas Google hace 10 años. Escribías 2 o 3 palabras, por ejemplo, casa rural, Segovia, piscina y aparecían cientos de resultados. Hoy las búsquedas son mucho más naturales. Las personas escriben, quiero una casa rural para ir con mis hijos este otoño cerca de Madrid con piscina climatizada y rutas fáciles para hacer andando. Y cada vez más personas ni siquiera escriben, hablan con la inteligencia artificial, le preguntan directamente. Eso cambia completamente las reglas del juego, porque ya no gana quien repite más veces una palabra clave, gana quien responde mejor a las preguntas del viajero. Las casas rurales tendrán que convertirse en expertas del destino. Aquí veo uno de los mayores errores del sector. La mayoría de las páginas web de alojamientos hablan de la casa, muy pocas hablan del destino. Y eso es un problema enorme, porque antes de reservar una casa, el viajero está intentando decidir dónde quiere ir. No empieza buscando tu alojamiento, empieza buscando inspiración. Busca pueblos bonitos, busca rutas, restaurantes, cascadas, bodegas, planes con niños, mercados medievales. Si tú respondes a todas esas preguntas, Google empezará a entender que eres una autoridad sobre el destino y cuando la IA tenga que recomendar un alojamiento, ¿a quién crees que elegirá? ¿Al que solo habla de habitaciones o al que demuestra conocer mejor que nadie su territorio? El vídeo es el nuevo escaparate, sin duda. Si hoy tuviera una casa rural, invertiría muchísimo más en vídeo que en fotografía, porque un vídeo transmite cosas que una fotografía nunca podrá mostrar. Cómo entra la luz por una ventana, cómo suenan los pájaros, cómo se mueve el agua de una piscina, cómo cruje una chimenea, cómo cambia el paisaje al atardecer. Y aquí la inteligencia artificial puede ser una aliada. Puede ayudarte a editar, a crear subtítulos, a eliminar silencios, a traducir el vídeo a otros idiomas, cambiar formatos, preparar versiones para YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, todo en cuestión de minutos. Lo que antes llevaba días, hoy puede hacerse en una tarde. El cliente, no se te olvide, también utilizará IA y ese punto me parece muy fascinante. Hasta ahora solo hablábamos de propietarios utilizando inteligencia artificial, pero ¿qué ocurre cuando también la usan los viajeros? Imagina que una familia pregunta a su asistente, queremos pasar un fin de semana en una casa rural cerca de Madrid, somos 4 personas con un perro, nos gusta caminar, queremos piscina y un restaurante donde se coma bien. El asistente analizará cientos de opciones, comparará opiniones, disponibilidad, ubicación y servicios y dará varias alternativas. La gran pregunta es,
¿qué necesita hacer una casa rural para aparecer entre esas recomendaciones? La respuesta no es sencilla, pero sí sabemos algunas cosas. Necesita una web clara, información estructurada, contenido útil, buenas reseñas, autoridad y coherencia en todos los canales digitales. Ojo, el precio también va a cambiar. Muchos hoteles ya utilizan inteligencia artificial para ajustar precios y creo que el turismo rural empezará a hacerlo cada vez más. No para cobrar siempre más, sino para encontrar el precio adecuado en cada momento. Por ejemplo, si un puente tiene una demanda enorme, el sistema puede recomendar una subida. Si una semana de noviembre tiene poca ocupación, puede sugerir una estrategia diferente. No hablamos de dejar que un algoritmo decida por nosotros. Hablamos de tomar mejores decisiones gracias a los datos. El futuro de las reservas, creo que dentro de unos años reservar una casa rural será mucho más sencillo. Imagina este escenario, hablas con tu asistente de IA, le dices, quiero una escapada tranquila para mis padres, no pueden subir mucho las escaleras, les gusta la gastronomía y el vino y caminar poco. En unos segundos recibes varias propuestas completamente personalizadas, con disponibilidad, precio, opiniones, distancia y posibilidad de reservar sin cambiar de aplicación. Ese futuro está mucho más cerca de lo que piensas. ¿Significa esto que todo será tecnología? Pues no. Y quiero terminar con esta reflexión. Creo que cuanto más avance la IA, más valor tendrán las experiencias auténticas, porque el lujo del futuro no será la tecnología, será aquello que la tecnología nunca podrá fabricar. Una conversación alrededor de una chimenea, el olor del pan recién hecho, escuchar las campanas de un pueblo al amanecer, que el propietario te llame por tu nombre, que un vecino te enseñe un camino que no aparece en Google Maps y que es precioso, que un niño vea por primera vez una noche llena de estrellas. Eso no lo puede generar una máquina y precisamente por eso creo que el turismo rural tiene un futuro extraordinario. Mi consejo para los propietarios, si me preguntaras hoy cuál es el mejor consejo que puedo darte, no te diría que instales 10 herramientas de inteligencia artificial, te diría algo mucho más sencillo, empieza. Dedica media hora cada día, aprende una herramienta, automatiza una tarea, prueba un proceso nuevo, no esperes a dominarlo todo, porque nadie domina todavía la inteligencia artificial, estamos aprendiendo todos y eso es una gran oportunidad. Hace 20 años muchos alojamientos pensaban que Internet era una moda, hace 15 algunos creían que las redes sociales eran una pérdida de tiempo, hace 10 otros pensaban que Booking nunca sería tan importante. La historia nos ha enseñado una lección muy clara, las tecnologías cambian, pero la hospitalidad permanece. La IA no viene a sustituir el turismo rural, viene a eliminar el trabajo repetitivo para que podamos dedicar más tiempo a lo que verdaderamente importa, a recibir mejor, a escuchar más, a sorprender, a emocionar, porque al final eso es lo que recordará un huésped. No recordará el correo automático que recibió, recordará cómo le hiciste sentir y esa seguirá siendo hoy y dentro de 20 años la mayor ventaja competitiva del turismo rural. Estoy convencida de que en los próximos años veremos una transformación profunda del sector y cuanto antes empecemos a prepararnos, más oportunidades tendremos de aprovecharlas. Soy Estrella Sobrino, Community Manager especializada en alojamientos rurales y creadora de la comunidad Los Ruralistas. Si quieres saber un poquito más de mí, visita estas dos páginas web, estrellasobrino.com y losruralistas.com. Además, me puedes seguir en Instagram, en YouTube y en LinkedIn porque es muy facilito encontrarme. Mi nombre y mis dos apellidos, Estrella Sobrino López.